Entonces, listo, muchachos. Quisiera que el día de hoy elaboremos conjuntamente el ejercicio 276 del libro. No sé si hay alguien que en este momento, a lo mejor en su computadora, tenga abierto el PDF del libro y nos pueda ayudar leyendo el enunciado de la página 69, el ejercicio 276. ¿Hay alguien que nos pueda ayudar con eso? Y hay programas como el MBA que se inscribe muchísima gente y toca hacer un mecanismo para tratar de filtrar. Exacto. Entonces, ¿Alguien nos puede colaborar con eso? El que dice caída de huevo. Así es. Ok. Caída de huevo. Imagine que está en la azotea del edificio de física a 46 metros del suelo. Hay una figura. Su profesor, que tiene una estatura de 1.80 metros, camina junto al edificio a una rapidez constante de 1.20 metros por segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar cuando usted suelte el huevo? Suponga que el huevo está en caída libre. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias que nos dio lectura José. Vamos entonces a revisar este problema. Vamos a pensar que el profesor soy yo, aunque yo no mido 1,80, ya quisiera yo. Pero bueno, y ahí entre ustedes escojan el malcriado que me va a lanzar un huevo desde el edificio. Bueno, podemos ver aquí yo he hecho un diagrama, no tan exacto como el del libro, pero que nos permite entender lo que vamos a analizar, ¿no es cierto? Hay una persona en el tope de este edificio de 46 metros de altura que va a soltar un huevo para que le caiga al profesor de 1,80 metros de altura que viene caminando con velocidad constante hacia el edificio a razón de 1.2 metros sobre segundo. ¿Correcto? Entonces, tiene que haber un instante preciso en el que se suelte este huevo para que empiece a caer y coincida con el profesor, por así decirlo, y se estrelle el huevo en su cabeza. Entonces, yo les pregunto, antes de empezar a desarrollar, ¿qué elemento vamos a relacionar entre la caminata del profesor hacia el edificio y el lanzamiento del huevo, que bueno, no lo dice ahí, pero se deja caer? Entonces, cuando nos menciona que se deja caer, asumimos que el huevo parte del reposo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el elemento que yo tengo que considerar para que exista esta coincidencia y en efecto se logre el cometido de que se estrelle este artefacto en la cabeza del profesor? La posición. A ver, Rafael dice que debe ser la posición. La posición de la persona, para que coincida justo con la caída del huevo. Ya, muy bien. Rafael dice la posición de la persona. ¿Quién está de acuerdo o quién tiene alguna otra idea? Sería la velocidad de la persona y la velocidad a la que cae el huevo también. A ver, ya, Jairo en cambio dice que tendríamos que relacionar la velocidad con la que cae el huevo y la velocidad con la que cae la persona, a ver, perdón, y la velocidad con la que camina el profesor para que coincidan. Profe, pero en el ejercicio le está pidiendo la posición de la persona que bote el huevo. En realidad, a ver, analicemos bien la pregunta. La pregunta es, si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza del profesor, ¿dónde deberá estar cuando usted suelte el huevo? Entonces, exacto, lo que nos pide el ejercicio, ¿no es cierto?, es la distancia, por así decirlo, del profesor al edificio, ¿no es cierto? Porque, a ver, entendamos algo. Supongamos que este profesor camina hasta este punto, ¿no es cierto? En ese momento el estudiante suelta el huevo. A lo mejor, con la velocidad que lleva el profesor, el huevo empieza a caer, pero el profesor pasa a un punto en donde justo van a coincidir, ¿no es cierto? Donde justo va a coincidir la caminata del profesor y el lanzamiento del huevo. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es calcular
A ver, supongamos que este rato el profesor aquí está a una distancia X, ¿no es cierto? Pero cuando esté a la distancia X' es la distancia ideal para yo soltar el huevo para que él siga caminando, siga su trayectoria y el huevo cayendo en dirección totalmente vertical coincida con él y se estrelle en la cabeza de este. Entonces, ahí creo que todos estamos de acuerdo en que lo que queremos encontrar es una distancia X, ¿no es cierto? La cual es la idónea para que coincidan el huevo y el profesor, ¿no es cierto? Ahora yo les digo, ¿qué elemento juega un rol primordial ahí para que esto suceda, para que esta situación se dé? Entonces, Rafael ya mencionaba que puede ser también la posición del profesor y del huevo, a lo mejor cada uno por su lado. Jairo manifestaba que se deberían considerar las velocidades de ambos. Entonces yo les digo, ¿están en acuerdo, en desacuerdo o hay alguna otra idea con esas dos premisas que se tiene hasta ahora? Debe tomar las velocidades del profesor. Y a Christopher también opina que si se consideran las velocidades, a lo mejor vamos a lograr hacer que coincidan. ¿Alguna idea más? El tiempo. José dice el tiempo. Muy bien. A ver, pensémosle un poquito con todo lo que nos han mencionado. Las posiciones. Rafael mencionaba que nos fijemos en las posiciones. Bueno, de alguna manera las posiciones ya las conocemos, ¿no es cierto? La posición del profesor no conocemos la distancia X que existe de aquí a acá, ¿no es cierto? Lo único que conocemos es que el huevo tiene que caer un poquito menos de 46 metros, porque, ojo, la altura del profesor es de 1,80 metros. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer el cálculo del huevo llegando al piso, ¿no es cierto? Tenemos que hacer el cálculo del huevo llegando a una altura de 1,80 metros. En esa altura se estrellaría contra el profesor, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo esa altura, esa posición en Y, por así decirlo, pero eso no me dice mucho, ¿no es cierto? Porque si bien yo necesito que se estrelle contra el profesor, el huevo puede ser soltado en cualquier momento y sí o sí va a alcanzar esa posición. No necesariamente va a coincidir con el profesor. Entonces, no sería tanto un elemento primordial esta posición en Y, esta altura que va a caer el huevo. Ahora, lo que decían los otros compañeros, Jairo y Christopher, respecto a las velocidades, es difícil relacionar la velocidad de este con este, ¿no es cierto? Se volvería una suerte de que yo tendría que probar lanzando a lo mejor desde bueno, el problema nos exige que se deje caer el huevo, o sea, que sale del reposo, pero yo tuviera que ver, ¿no es cierto?, todas las posibilidades de distancia de aquí a acá para que coincida con la velocidad del huevo justo en el punto en donde se choca, ¿no es cierto? La única o el único elemento que me permitiría saber con exactitud dónde se van a encontrar el huevo y el profesor sin lugar a ningún tipo de falla en el cálculo es en realidad el tiempo, como lo manifestó José. ¿Por qué? Porque si yo calculo el tiempo que tarda en caer el huevo desde los 46 metros hasta los 44,2 metros, ¿no es cierto? Calculo ese tiempo y luego calculo la distancia que le toma al profesor recorrer, la distancia que recorre en ese tiempo, yo sé exactamente a qué distancia del edificio puedo soltar el huevo sabiendo que en el tiempo que le tarde en caer hasta esa altura va a coincidir con el profesor. Dicho de otra forma, si yo sé exactamente el tiempo que le toma al profesor llegar a un punto donde yo sé que el huevo le va a pegar en la cabeza, ¿no es cierto? Yo puedo calcular la distancia que tiene que caminar el profesor en ese periodo de tiempo. Y así voy a lograr estrellarle el huevo en la cabeza. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer ese análisis. Vamos a encontrar ese factor indispensable que es el tiempo. Ahora, ahí sí puedo ocupar lo que manifestaron Christopher y Rafael. La posición del huevo y las velocidades, ¿no es cierto? Ahí puedo utilizar esos elementos para llegar a lo otro.
Entonces, primero que nada, yo sé que la posición final, ¿no es cierto?, del huevo tiene que ser lo que equivaldría a restar 46 metros menos los 1,80 metros que tiene el profesor, ¿no es cierto? Entonces, la posición a la cual yo voy a calcular va a ser ¿cuánto? 44.2, ¿verdad? 44.2 metros. En esta posición, yo voy entonces a necesitar conocer el tiempo. Para eso, yo puedo asumir que en este punto, en el tope del edificio, aquí va a estar mi coordenada 0 del eje Y. Coordenada 0 del eje Y, ¿no es cierto? Muy bien. Por lo tanto, mi análisis podría ser el siguiente. Que la posición final, ¿no es cierto?, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, sustituyendo los valores aquí que voy a tener. Menos 44.2, ¿no es cierto?, metros. Igual a velocidad inicial por tiempo. Si hablamos de que el cuerpo parte del reposo, o sea, se le deja caer, no es que yo con un impulso previo o nada por el o que le genere una velocidad inicial, simplemente le dejo caer, eso quiere decir que esta velocidad inicial es 0 y multiplicada por este tiempo se hacen 0, o sea, todo este elemento se anula, ¿verdad? O sea, aquí me queda 0 más, podríamos ponerle 0.5 que multiplica a menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y por tiempo al cuadrado. Entonces, si se fijan, yo puedo despejar este tiempo al cuadrado y obtener ese tiempo que es indispensable para saber dónde les van a coincidir el impacto del huevo con el profesor, ¿no es cierto? Entonces, listo. Reemplazando me quedaría menos 44.2 metros dividido. Esto sabemos que se va a hacer menos también. Como está multiplicando acá, pasa dividiendo. Menos 0.5 por 9.8, haciendo ya esa operación, aquí me quedaría menos 4.9 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Y esto es igual al tiempo al cuadrado. Ahora, cuando yo tengo una expresión elevada al cuadrado, al cubo, lo que sea, puedo extraer la raíz de esa potencia a ambos lados de la ecuación y la ecuación se mantiene inalterada, ¿verdad? Saco la raíz por Profe, el acá. 0,5 que era. Es un medio que tengo acá, Mateo, es equivalente a ponerle 0.5, ¿correcto? No, yo sé y lo multiplico, pero o sea, le paso con 9,8 al otro lado. Claro, ya le multipliqué por el menos 9.8 y le pasé dividiendo acá. Ajá. Sí, sí, sí. De ahí sale este valor de menos 4.9, de multiplicar el 1/2 o el 0.5 por 9.8. Bueno, sacando la raíz, aquí se simplifican las potencias y acá tenemos que sacar la raíz, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me puede dar? Ojo, aquí no vamos a tener número imaginario porque menos dividido para menos se hace más. Entonces, si divido 44.2 para 4.9 y saco la raíz, me va a dar el valor del tiempo que le va a tomar caer al huevo 3 esta altura de casi 45 metros. segundos. 3 segundos, profe. A ver, se les interrumpió un poquito, pero sale 3, ¿no es cierto? 3 segundos. Muy bien. Sí. Capaz ahí algún decimal podría llegar a salir, pero se le puede totalmente... Vale, 3.003. Claro, se le puede redondear a 3 segundos, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, ¿dónde voy a utilizar este tiempo? En el movimiento que viene desarrollando el profesor, ¿no es cierto? Porque yo conozco que el profesor mantiene esta velocidad constante y se maneja en una sola dirección. Entonces ahí puedo aplicar que
la distancia X a la que yo tengo que lanzar el huevo es igual a ver, pero supongamos que si en este va a ser el punto donde se estrella, mejor hagámosle así un punto para que no confundamos esta X con algo más. Esta X, ¿no es cierto? La distancia que el profesor está del edificio, yo la puedo calcular de la fórmula que decía que esta distancia equivale a multiplicar la velocidad del profesor por el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ese tiempo es el mismo tiempo que acabamos de deducir acá. Entonces, si yo conozco ya esa distancia, yo puedo desde el edificio, ¿no es cierto?, revisar la aproximación del profesor hacia ese punto y soltar el huevo cuando esté pasando justo en el rango de esa distancia, ¿no es cierto? Y así van a coincidir. Entonces, si lo obtenemos, esto es igual a la velocidad del profesor, 1.2 metros sobre segundo por 3 segundos, ¿no es cierto? Segundos se van con segundos y me queda 1.2 por 3. ¿Qué distancia será? 3.6. 3.6 metros, ¿no es cierto? Perfecto, entonces, haciendo los cálculos, vamos a imaginarnos que estamos ahí nuevamente en la facultad, ¿no es cierto? Ustedes están en el último piso del edificio de ladrillo, ¿no es cierto? Y yo vengo caminando por la calle, ¿no es cierto? Desde la garita, supongamos. Entonces, ustedes van a suponer que justo en el lugar del edificio donde están, ¿no es cierto?, a la garita, yo que sé, hay 10 metros. Entonces, ustedes van a ir previamente y van a marcar la vía de asfalto, ¿no es cierto?, van a ir marcando y van a ponerle a este punto una marquita, ¿no es cierto? Ya, esta marca es exactamente, o sea, como coordenada, esto es 3.6 metros del punto donde se tienen que estrellar el huevo y el profesor, ¿no es cierto? Yo veo que el profesor alcanza este punto y yo suelto el huevo. Y hasta tengo un poco de tiempo para correr y esconderme, ¿no es cierto? A que no vean que fui yo. Profe, ¿no sería que cuando llegue a los 3.6 metros cuente 3 segundos y ahí tire el huevo? La lógica de esto, Mateo, sería que, a ver, yo puedo el huevo soltar en cualquier momento, ¿no es cierto? El tiempo que va a demorar en caer siempre va a ser el mismo, porque siempre va a estar sujeto a los mismos elementos, la altura, la gravedad, bueno, aquí estamos obviando algunos detalles como la masa del huevo, la resistencia del viento, etcétera, etcétera, pero se supone o asumimos que esos elementos no inciden drásticamente en la caída del huevo. Tampoco va a incidir de ninguna manera la caminata del profesor porque tiene una velocidad constante. Entonces, la lógica de esto, Mateo, sería que si yo voy a considerar estas condiciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas condiciones? Dejar caer el huevo, no lanzar el huevo. Pues si yo lanzo el huevo, bueno, lo puedo lanzar cuando a mí me dé la gana, ¿no es cierto? Yo tendré que aplicar cierta velocidad, cierta dirección, cierto ángulo y le pego al profesor como dé lugar. Pero si yo quiero hacer que coincida, ¿no es cierto? Que el huevo guarde su trayectoria vertical y que el profesor guarde su trayectoria horizontal, ¿no es cierto? Y que justo se encuentren de tal manera que hay un impacto en la cabeza del profesor, entonces yo tengo que analizarlo de esta manera. He obtenido este valor de 3.6 metros, que lo que quieren decir es que cuando yo, desde el tope del edificio, veo que el profesor está a 3.6 metros de la distancia vertical de donde yo estoy lanzando el huevo, ahí tengo que lanzar el huevo. Y ahí, y solo ahí, el huevo le va a pegar en la cabeza. ¿Correcto? Entonces, por eso está el análisis previo de esta travesura, ¿no es cierto? Porque no se puede soltar el huevo en cualquier momento, ni se puede lanzar el huevo con una cierta velocidad
pensémosle, hagámosle un poco más real, porque si es que yo lanzo el huevo, si es que yo lanzo con una dirección, a lo mejor me descubren, ¿no es cierto? Pero aquí es sencillito, yo hasta pudiese estar escondido, acostado, y solo sacar la mano y soltar el huevo, ¿no es cierto? Lo único que tengo que saber es cuándo el profesor está a 3.6 metros del edificio. Y ahí sé que yo le dejo caer al huevo y el huevo le pega en la cabeza al profesor. ¿Está bien? Entonces, este es un ejercicio que me he dado la libertad de escoger porque ya empieza a haber un relacionamiento entre lo que sucede con el movimiento vertical de este objeto, ¿no es cierto? Y un movimiento en línea recta, horizontal, de un cuerpo que viaja a velocidad constante. Esto, muchachos, todavía es caída de cuerpos. Ustedes han visto que hemos aplicado las mismas fórmulas de caída de cuerpos, pero esto nos va a dar una muy buena idea de también cómo se resuelven los problemas de movimiento parabólico, porque ahí existe todo el tiempo esa relación. El movimiento vertical, producto de la gravedad, y el movimiento horizontal que se genera en un proyectil y que se lo asocia a el movimiento de una partícula en línea recta horizontal, pero conservando su velocidad todo el tiempo, su rapidez. Entonces, al haber velocidad constante, o dicho de otra forma, al no haber cambio de velocidad, en el eje X no hay aceleración. ¿Está bien? Y de esa manera se generan las condiciones para el movimiento parabólico. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro esto? ¿Qué opina David Torres? Sí, profe, sí me quedó bien claro. Sí, le entendió. Chévere. Sí, sí. Freddy Gómez. ¿Sí está claro? Sí, profe, sí está claro. Chévere. Listo, muchachos. Entonces, pilas con estos ejercicios, ¿no es cierto? Ojo, este es el ejercicio 276. Les explico algo referente al libro de Szymanski. El libro de Szymanski siempre va a tener sus grupos de ejercicios bien definidos, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto que en los ejercicios del capítulo 2 empieza con velocidad, ¿no es cierto? Con rapidez instantánea y velocidad promedio, con aceleración promedio y aceleración instantánea, y luego pasa inmediatamente ya a caída de cuerpos, ¿no es cierto? Y luego está ese temita que nosotros no estamos revisando, que es velocidad por integración. Y luego viene un apartado que se llama problemas, ¿no es cierto? Está así como problemas. En esos problemas que para el caso de este capítulo empiezan en la página 67, ¿no es cierto? Página 67. Si ustedes van y revisan, ahí ya no están titulados los ejercicios, o sea, ya no dice aceleración instantánea, ¿no es cierto? Sino simplemente ya hay enunciados de problemas y aquí lo que toca hacer, el trabajo adicional que toca hacer es uno, mediante la lectura del problema, asumir de qué tipo de movimiento estoy hablando y qué tipo de herramientas debo utilizar. Sí, las fórmulas de derivación, sí, las fórmulas dadas para el movimiento con aceleración constante, o si se trata de una caída de cuerpos, como es este caso. Entonces, algún momento que puedan, y yo les recomiendo enfáticamente esto, no como profesor, sino como amigo, vayan y revisen esos ejercicios también. Si no los quieren hacer, no los hagan, pero denle una lectura a los enunciados. Y van a ver que quieran o no, por ahí va a aparecer algún problemita que leyendo el enunciado les va a generar un poco de incertidumbre el saber cómo hacerlo. Les puedo asegurar que estos tienen un leve grado de dificultad mayor a los que dan como introducción en cada apartado de problemas de cada capítulo. Entonces, el libro de Szymanski, muchachos, yo le he interpretado que se le debería seguir de la siguiente manera. Como les decía, siempre primero denle una revisadita a la parte que dice ejercicios de razonamiento, que son los primeritos, los que encabezan cada unidad en la parte de ejercicios.
Luego, lógicamente, hagan unos pocos ejercicios de cada tema y luego vayan a esta parte de problemas y busquen ejercicios relativos al tema que ustedes deseen trabajar más. Y finalmente, si se sienten aventuriosos, si siguen recorriendo los problemas, van a toparse con unos que dice problemas de desafío. En el caso de este capítulo hay 1, 2, 3, 4 problemas de desafío, están en la página 70. Aquella persona que ya puede hacer los problemas de desafío puede dar por sentado que entendió bien el capítulo y que no va a tener que hacer absolutamente nada más en cuanto a estudio. Ya si puedes resolver esos es que estamos del otro lado, ¿correcto? Entonces siempre tengan esta consideración, es una manera en cómo se trabaja con este librito y resulta muy buena. Igual si alguien se anima a algún momento a hacer un ejercicio y tiene dudas o consultas del mismo, saben que pueden consultarme, escribir al grupo de WhatsApp que tenemos y vamos resolviendo cualquier cosa, así sea fuera de las horas de clase.